O sea, sí, muy buenas noches, bienvenidas a una sesión más de lo que es Historia de México. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que es la vida del México independiente y pues entramos a un huracán dentro de la historia de México. Entonces, para ir calentando motores, platíquenme de qué manera se consumió la independencia de México. ¿Cómo fue que acabó ese proceso que duró 11 años? ¿Y cuál fue el panorama del país hacia 1821? ¿Quién se quiere aventar a contestar ese torito? Se vale con apuntes y no se, no le teman al error. Más bien aquí ocupen este escenario para ir afinando qué tanto han comprendido. Recuerden que una de las técnicas de estudio más efectivas es explicar el tema. De esta manera uno tiene conciencia qué tanto lo domina, qué le falta, y eso también ayuda a tener una formación mucho más sólida. Entonces, ¿quién se quiere aventar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo fue que se dio la consumación de la independencia en la Nueva España? ¿Y cuál era el panorama del país hacia 1821? Pues recuerdo que está el plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Ajá. ¿Ok? ¿Y qué decían? ¿Qué grupos lo promovieron? ¿Quién Agustín más? de Iturbide es el que pacta con Guerrero. ¿Ok? ¿Y por qué pactaron? Ay, eso no sé. Aguas ahí, porque entonces está evidenciando que sus repasos no son tan efectivos y tienen el contenido como si fuera película pirata mal grabada, y tener esos huecos les puede llevar a tener dolores de cabeza. ¿Sale? Tiene que haber ahí una cierta coherencia, no nada más bombardear datos, eso aguas, eso no es realmente aprender. Tienen que tener ahí una explicación, como cuando ustedes contestan cuál fue el último capítulo de su serie favorita en Netflix. Es decir, saberse el chismecito. El tener dominado el contenido es aplicar ese formato. Si no, ojo, y eso también va para el resto de las materias, ¿sale? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vuelvo a repetir la pregunta: cómo se dio la consumación de la independencia en la Nueva España y cuál era el panorama del país en 1821? Su compañera Anki, pese a todo, dijo dos cosas muy importantes. Guerrero y Iturbide pactaron, firmaron el plan de Iguala de las tres garantías, pero ¿y luego? ¿Y esto qué ocurrió? ¿Por qué se dieron esos documentos? ¿Qué grupos representaban Guerrero y Iturbide? Ya tienen la capacidad de contestar eso, además de que me comentaron al principio que no tenían dudas, ¿sale? También ojo Pues, con eso. Sí, Alexandra, dale, 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 dale. pues se firmó el plan de Iguala, si no me recuerdo. Ajá,
¿Y qué decía ese plan de Iguala? Pues era como el proyecto de la independencia de la Nueva España. Es que me acuerdo que, como lo dijo Angie, Vicente Guerrero se dirigió a, ¿cómo se llama? No, Agustín Iturbide se Agustín de dirigió a Iturbide. Vicente Guerrero, ¿no? Y le Ajá. escribió, bueno, no me acuerdo que le escribió, le dijo algo y le ofreció como que dejara las tropas o los mandos, algo así, no sé, si no me recuerdo. Y de Ujú. ahí, habían peleas y después de eso se firmó el plan de Iguala o el plan de la independencia de la Nueva España, si no me equivoco. Ujú. Bien, vas ahí bien. Y, Pero, ajá, ¿por qué siendo Rivers, Iturbide y Guerrero decidieron aliarse? ¿Qué es lo que buscaban? Y aquí es donde mis estudiantes sintieron el terror. pues unir las fuerzas, ¿no? Ajá, bien. Por ejemplo, había dicho lo de las tres garantías, unir la unión, o sea, ¿cómo se puede decir? Este, Aguas ahí como porque fue un consumación. planazo, ¿eh? Bien. ¿Mande? Aguas ahí porque dijiste un plonasmo, unir la unión. Sí, perdón. No, no Ya te van los bloopers. preocupes. Con eso va a subir el número Sí, de ya. vistas de este video con todos Perdón, es los que no tenía bloopers ideas. que estamos teniendo. No te preocupes. Hago también esas preguntas y estas alturas del juego porque sé que las ponen nerviosas y aquí lo que quiero es que aguanten vara, como dicen vulgarmente, ¿no? Que no pierdan los estribos, que mantengan la seguridad e intenten de alguna manera construir una respuesta. Si se dejan congelar por el miedo, les van a pasar por encima. ¿Sale? Entonces aguas. Además, creo que yo doy más miedo que el examen. Entonces, si ya no me temen el examen, sencillamente no les va a pasar nada. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar un poco eso para darle entrada, porque sí es muy importante. Recuerden que el país para 1820-21, que es cuando se da la consumación de independencia, estaba completamente devastado. Estamos hablando que son 10 años, un poquito más de guerra civil. Entonces ya la gente estaba como bastante harta. La resistencia insurgente prácticamente se había reducido al sur, al territorio que dominaba Guerrero. Y aunque los realistas estaban a punto de ganar la guerra, tienen broncas porque, y esto nos conecta a un tema de historia universal, que son las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX. Ojo, que ahí también se destapó una caja de Pandora. Quiere decir que tampoco las revoluciones liberales que vimos en historia universal aparecen en el mapa. Tengan cuidado porque ahí están habiendo cosas que me preocupan, en tanto que se están olvidando temas que vimos hace un rato. Ojo con esos repasos, ¿no? Pues bueno, volviendo al punto, en 1820 estalla una revolución liberal en España, donde un militar llamado Rafael del Riego, que tenía la misión de aplastar las ideas independentistas de, en general, toda la América española, pues decide no irse a América y obligar al rey a reconocer la Constitución de Cádiz, que recordarán es una constitución liberal que pone un límite a la figura del rey y que se hizo mientras los franceses ocupaban España. O sea, está ahí un remerequetengue. Y esa constitución es importante porque concede ciertas libertades y garantías a los territorios españoles de ultramar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Jimena, Alma. Sí, profe. Bueno, entonces uno pensaría que las cosas pues van a ir mejorando y en teoría sí, pero resulta que no, porque varias de esas iniciativas afectan a la élite novohispana y entonces ellos se quedan de, bueno, si nosotros estamos sujetos a España, entonces nuestros privilegios están en peligro. Pues no queda de otra que
independizarnos. Y esto es fundamental. Se independizan para seguir iguales y por eso arman la conspiración de la profesa, nombran a Agustín de Iturbide, que tiene una ideología conservadora, un criollo que defendió los intereses del rey, pues lo ponen al mando, ¿no? Y le dan 2 misiones. Ya, aplastar la guerrilla de Guerrero y negociar con las autoridades españolas, porque ya sabían que venía Juan O'Donoghue, perdón. Así que ni tardo ni perezoso, Iturbide va, pero sabemos que Guerrero lo vence militarmente, el tiempo se le viene encima y optan por la negociación. Guerrero también está consciente de la situación, sabe que el país no tiene las condiciones para volver a levantarse en armas. La gente ya está harta y él tiene recursos limitados, entonces opta por la negociación. Se da el famoso abrazo de Acatempan, se forma el ejército trigarante, que es esta unión entre realistas e insurgentes, y se lanza a negociar con O'Donoghue. Ahora, el plan de Iguala, que creo que por aquí lo puse, no está aquí, va a ser una bronca, porque plantea 3 garantías. Unión, aparentemente entre toda la sociedad novohispana, ahora mexicana, pero en realidad es entre españoles y criollos. O sea, ya desde aquí estamos viendo cómo comienza a haber una separación, una discriminación. O sea, el proyecto de independencia Hidalgo y Morelos no figura en el mapa de lo que planteaba Iturbide. Y eso obviamente no va a dejar contentos a los antiguos insurgentes. Y guárdenme eso porque eso va a resultar motivo de conflictos civiles casi de manera inmediata. O sea, no van ni 3 años cuando ya empiezan a haber broncas. Entonces, está esa la unión. Independencia que dicen, ok, bueno, vamos bien, pero otra vez aquí Iturbide sacando el colmillo. Sí nos independizamos, pero vamos a organizarnos como un imperio, una monarquía aparentemente constitucional. Y otra vez, y los sectores sociales que apoyaron la independencia, que influyeron para que se redactaran programas políticos como los sentimientos de la nación, que hizo Morelos, la Constitución de Cádiz, que es más liberal, no figuran en el mapa. Y ahí vemos, o sea, la banda no se queda quieta, la banda se revela. Eso tómenlo muy en cuenta. Y por último, religión, la Iglesia Católica como manda más. Entonces, ¿qué está visibilizando el plan de Iguala? Que el ala conservadora, que ahorita vamos a ver quiénes son los famosos conservadores, de la sociedad no hispana, está cerrando este ciclo de independencia. Y ahora sí, vamos a 1821. Cerrándose con palillos. Esto, el país pues está devastado por la guerra. O sea, campos destruidos, minas, y no hay dinero para emprender. Ahora, viene otra bronca, falta de reconocimiento internacional. Vamos a ver más adelante que España no va a aceptar que México se independice. Y va a mantener una guarnición militar en San Juan de Ulúa, en Veracruz, hasta 1825. Y entonces está ese peligro latente de reconquista, que lo van a intentar hacer. Pero además de eso, el que no haya un reconocimiento internacional implica que otras potencias intervengan en México. Ya aparece entonces Estados Unidos, andaba bien sobres, pero no son los únicos. Gran Bretaña, Francia ya andan como lobos. Acuérdense que para ese entonces, en un contexto internacional, está sucediéndose la primera revolución industrial y uno de los efectos inmediatos va a ser que se va a dar a lo largo del siglo XIX. ¿Y qué creen? Por eso están sobre esas potencias.
Y el que no haya un reconocimiento implica el peligro de ser nuevamente invadidos. Y como cierre de esto, ¿qué creen? Pues tenemos nada más y nada menos que los grupos que de alguna manera participan en independencia no tienen idea clara de cómo va a ser el país. Van a haber antiguos insurgentes que son liberales, pero moderados, que dicen, bájalo, una monarquía constitucional, pero que sea un mexicano el que nos gobierne. Van a haber antiguos realistas que van a decir, sí, chido, nos independizamos, sí queremos la monarquía, pero güey, que venga una figura real de España, sea un pariente del rey, a que sea nuestro emperador. Y van a haber otros insurgentes que son liberales y que van a decir, imperio, no jodan. Si queremos salirnos de eso, lo mejor es la república. Entonces, esos proyectos de nación, es decir, esas maneras de cómo organizar al México independiente, van a empezar a tener tensiones y esos grupos van a generar el peligro latente de un conflicto civil. Como si México no tuviera más problemas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ahorita todo bien. Ahora, para entender lo que viene después, hay dos cosas que quiero comentar. Los primeros grupos políticos, porque llegan además a aparecer en su examen. Entre 1821 y 1824 tenemos a los liberales y a los conservadores, pero que a lo largo de la independencia, perdón, de la vida soberana en nuestro país, van a tener otros nombres, van a ser Pokémones. Entonces, hablar de liberales y de conservadores no es propiamente el partido, sino la ideología. Ahora, por lo menos en estos tiempos inmediatos a la consumación, no hay partidos políticos como tales. Se van a organizar en logias masónicas, que son grupos secretos que supuestamente hablan acerca de la espiritualidad y a ver qué onda con el mundo, fraternidad universal, pero aquí van a tener un papel similar al de un partido político. Entonces, ay, perdónenme, los tengo al revés, discúlpenme. Entonces, los conservadores se van a agrupar en la logia escocesa. Entre 1821 y 1825, así se va a conocer. Y los del York van a aglomerar a los liberales. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa ser conservador en estas épocas? ¿Qué les sonaría si escuchan la palabra conservador? Que se niega a cambiar. Ok. Y en este contexto, ¿qué no cambiarían? Pues tiene que ver con la pregunta que le hice en la clase pasada, que qué era lo de izquierda y derecha. Y me dijo que de derecha es la conservación, explotación, acumulación de riqueza, era lo que había. Ajá. Bueno, por aquí todavía no entra esta parte de la izquierda y derecha. Eso va a comenzar a ocuparse un tanto después, como pues ya a mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Aquí, ojo, aunque pudiéramos hacer una equiparación, no es conveniente, porque responde además a hablar de derecha e izquierda a un sistema económico específico que es el capitalismo. Y acá como que el capitalismo, por lo menos en los primeros años de vida en México, no cuaja todavía. Lo cual, bueno, lleva a comprender que México pues, está en una situación medio problemática, ¿no? Un tanto confusa. Pero a ver, bueno, te corté la inspiración. Síguele, a ver si por ahí, de manera pues implícita, viene la respuesta. Conservadores.
Bueno, le dije que se negaban a un cambio, ¿no? Ajá. No sé qué más decir. Oh, me dejas como novio de pueblo, vestido y alborotado. Y estos son conceptos bien básicos. No pierdan de vista el contexto mexicano, esa es la clave. Intenten razonar y analizar. Alma, te mando al ruedo. Angélica, va. Órale, defiende a tu compañera. ¿Acaso se refiere a que quieren seguir siendo a los españoles quien dirijan al país? En algunos casos sí, pero en otros no. Sin embargo, ahí de bote pronto logras decir algo importante. Hablar de conservadores es aquel grupo que va a plantear que el sistema que tenía México durante su época colonial se mantuviera. O sea, lo único que hacemos es nos separamos de España, pero toda la estructura que organizaba el país, política, económica, social y culturalmente, no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscaba una forma de gobierno centralizada, de preferencia monarquía, que una casta social de preferencia blanca fuera la que ocupara los principales puestos. Los morenos y los negros, no, 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 ¿cómo creen? Son unos salvajes, no, 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 olvídalo. Fuchi. Quizá ahí esto pues sí tiene un parecido con el PAN, ¿no? Porque el PAN y el PRI son bien racistas, los cabrones. Bueno, ya conocen ciertos orígenes. Son como los tatarabuelitos. Otra cosa, económicamente, si bien defienden la propiedad, tienen, digamos, pinceladas de capitalismo, no es un capitalismo como tal, porque no plantean el favorecimiento de la economía del libre mercado, no están interesados en desarrollar la industria. Quizá por ahí alguien medio rarito llamado Lucas Alamán, que era conservador y perteneció a la logia escocesa, era como que el más adelantado. Él decía, sí, 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 a huevo, capitalismo, pero todos los demás no, todos los demás le apostaban a que la economía del país pues siguiera como en la Nueva España, minería, agricultura, párale de contar. No estamos interesados en desarrollar industria, ni mucho menos en favorecer las condiciones de una economía de libre mercado, que son elementos indispensables para que se asiente capital industrial. Se quedan como en un rollo así medio mercantilista, muy, muy, muy extraño. ¿Sale? Que les digo, propio de la Nueva España. Okidoki, hasta aquí vamos bien. Chicas, Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, todo bien. bien. Entonces, socialmente, ¿qué vemos? Pues por lógica, están buscando un sistema que fuera discriminador. Y ya no hablemos de los derechos indígenas, que no, como creen, además vamos a verlos como piezas de museo. Ideológicamente, pues, la Iglesia Católica, el ejército, deben de tener sus privilegios. Esos son ahora. Y esa ideología va a estar presente no solamente en la logia escocesa, que es la que va a llevar a Agustín de Iturbide al poder, voy a adelantar un poquito, sino también con el Partido Centralista, que va a empezar a operar en 1824, y bueno, aquí ya no lo tengo, pero por supuesto con los conservadores, propiamente con el Partido Conservador de mediados de siglo. Es una ideología que va a representar esos grupos. Les digo, son como Pokémon, solamente que dependiendo del momento de los años va a tener un nombre distinto, pero ideológicamente van a seguir esos principios. ¿Sale?
Ahora vamos con la lógica. Ya esto lo tienen que practicar, porque eso es lo que les va a salvar y les va a dar un lugar en la UNAM, incluso en el Poli. Ahora, los liberales en el rito de York, ¿qué van a plantear? Si son lo opuesto. Un cambio. Ajá, pero ¿qué cambio? ¿Qué cambio, chicas? Así, cambiar y ya. Jueguen con la lógica. Pues querían llevar la batuta del país, o sea, lo contrario. Pero ¿qué es lo contrario? Ojo, Pues, y en el otro, ajá. Bueno, sí ahí, los conservo. ay, perdón, vas, Ale. No, ya hable usted, profe, ya. Bueno, traten de exigirse más, no den respuestas tan generales, porque además eso está señalando que no están manejando el tema y que no lo están entendiendo, y aguas porque pueden caer en un autoengaño. Tienen que ser más autónomas, conscientes y responsables de su aprendizaje. No esperen a que yo actúe como cura iluminándoles la vida, porque no. Ni soy cura, ni pretendo hacerlo y además no me sale. Y ya estoy muy viejo para eso. Y más bien ustedes. Y en la universidad esa cualidad les va a salvar la vida. Si no son autónomas, si no son conscientes, si no se hacen cargo de su propio proceso de aprendizaje, ni van a aprovechar la universidad, les va a costar muchísimo trabajo y además van a ser víctimas de profesores parcos que les vale madres o de profesores que tienen por deporte destrozar la autoestima de sus estudiantes. A ambos los detesto. Entonces, pretendo que se salven de esa situación, pero pues no voy a estudiar por ustedes, así que échenle ganitas. Ahora sí, Ya. venga, venga. Pues sí, en los conservadores lo que buscaban era mantener, en este caso era lo opuesto, que era, no, por ejemplo, haber cambios, como lo dijo Angélica, por ejemplo, si en las conservadores lo que querían era mantener, por ejemplo, los privilegios de la iglesia, el ejército, las religiones, las diferentes religiones católicas y todo eso, pues los liberales lo que buscaban era lo contrario, es decir, que hubieran cambios en eso, o sea, en la libertad de expresión, eh, cambios en la educación, no sé, cambios en qué podría ser más, incluso en cómo podrían, cómo gobernaban, ¿no? O cómo gobernaban Ujú. esa ciudad, no sé, esa población o esos establecimientos, no sé. No sé si estoy bien. Vas bien, vas bien. Ahí tienes una idea, faltaría pulirla, pero ahí está, que eso es algo importante. Ujú. Púlela y el examen no te va a agandallar. Déjenla así y probablemente con la capacidad de la evaluación la pueden pasar no muy bien. Pero ahí está la idea, por lo menos con eso descartas dos posibilidades. Bien, una más antes de pasar a desarrollar el tema. Que no les gane la pena ni el miedo, no se escuden en el silencio, que al final ustedes van a ser las afectadas. Bueno, a lo mejor requieren un poquito más de confianza, así que las voy a apoyar en ese sentido. Si la logia escocesa, que tiene ideología conservadora, plantea un gobierno centralizado
ya sea república o imperio, entonces los yorquinos que tienen ideología liberal van por un gobierno representativo, es decir, ellos buscaban una apertura política y ahí ya se ve la mano de que no nada más son criollos, aunque bueno, los criollos aquí van a seguir dominando. Ya por ahí comienza a haber uno que otro indígena o mestizo. No tantos como los vamos a ver en la época de Juárez, pero sí, por ahí ya van a estar presentes. Económicamente ellos van a estar inspirados en los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos va a ser como su modelo a seguir. Y los Estados Unidos para este entonces va a aplicar las tesis de Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico. Ustedes recordarán que el liberalismo económico, que va a ser la ideología del capitalismo industrial, va a plantear que el Estado no interviene en la economía y que el desarrollo económico de un país va a sustentarse en agricultura, en el desarrollo de la industria y en un comercio sin restricciones. Y a eso le van a atorar estos liberales. Van a plantear los más radicales como Gómez Farías en incluso desamortizar los bienes de la iglesia para que la economía fluya, quitar impuestos internos. Que eso lo intentó hacer unos 33 años después los liberales de la generación de Juárez y que al final más o menos va Porfirio Díaz a implementarlo, tema que vamos a ver la próxima semana. ¿Sale? Entonces, bueno, en consonancia a eso, lo que vamos a ver aquí es el favorecimiento de la industria, de la propiedad privada individual y del libre comercio. Además de que, pues bueno, vamos a poner aduanas para que podamos vivir de los impuestos. También vamos a favorecer el desarrollo de la industria, el individuo, ¿sale? Socialmente plantean una igualdad social. Aunque, ojo, eso no quiere decir que haya justicia social. Los liberales también van a ver con malos ojos a los pueblos indígenas. Y aunque también van a ser medio racistas, van a ser un poco más condescendientes. Órale, hay que darle chance a los mestizos. Entonces, si hay algo en común socialmente hablando, es que a grupos que son ajenos a la tez blanca, pues los van a tratar medio feíto. Tanto liberales, bueno, tanto yorquinos como escoceses. Sin embargo, sí, dentro de los yorquinos va a haber una mayor apertura por presión justo de estos grupos. Y ahí tienen casos como Guerrero, o sea, Guerrero era mulato. Y fue parte del Distrito de York, fue parte del Partido Federal y bueno, el segundo presidente de la República. Y una de las razones por las cuales me lo tumban es porque el güey era negro, negro y con vitiligio. Bueno, mulatón y con vitiligio. Y para las élites mexicanas, que desde ese entonces son tremendamente racistas, basta con ver cómo actúan nuestros políticos. Híjole, era un insulto. Y hasta la fecha, creo que ahí sí hay una continuidad hasta la fecha. Gente que venga de abajo, sin importar si son honestos o no, porque luego son peores, o gente que tenga otro color de piel, se lo joden. ¿Por qué creen que al STL en la actualidad lo tienen ahí todo marginado? ¿Por qué creen que desacreditan cualquier acción o iniciativa de autogestión de los pueblos indígenas? O que los pueblos indígenas se conformen como un bloque político de importancia para el país, que buena falta nos hace. Porque les tirria, ¿sale? Y eso, bueno, herencia de la colonia. Y por algo también muy importante en cuanto a la sociedad, buscan una sociedad laica, es decir, una sociedad en la que por lo menos en el ámbito público la iglesia no tenga tanta influencia, aunque muchos de esos liberales son bien muchos también, pero bueno, tienen la visión de que la religión a lo privado hay que favorecer cierta tolerancia religiosa, algo que en la Constitución del 24 no va a existir, pero sí en la del 57, ¿vale? Y por último, pues bueno, la ideología es una ideología un poco más
amplia, un poco más diversa, menos prejuiciosa, aunque no van a dejar de lado las tendencias católicas. O sea, al final el catolicismo en México va a definir mucho de lo que es el país e incluso de lo que somos, para bien o para mal, incluso si no compartimos esa fe, pero culturalmente va a ser brutal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Újala, o ya se me durmieron. No, profesor. ¿Dudas? Bueno, No, parece que no. ok, por ahí porfa respóndanme porque si no ya me quedo como perdido. Todo bien, profe. Bueno, sale. Siguiente punto que vamos a ver es los tratados de Córdoba. Aquí comienza otra bronca. Recordarán que los tratados de Córdoba es esta negociación que hace Agustín Iturbide con el capitán general de la Nueva España, Juan O'Donoghue, que bueno, en términos prácticos es el último virrey o jefe político español aquí. O'Donoghue no presenta resistencia porque ve que la mayoría del ejército realista ya se volcó a favor del plan de las tres garantías y pues trata de rescatar algo de lo perdido. Entonces, dentro de las negociaciones, acuerdan que la Nueva España se asume como imperio, el primer imperio español, y la corona se le va a dar a Fernando VII, que es el gobierno de España, o alguno de sus descendientes. ¿Sale? Y ahí tenemos el medio del asunto, fíjense. Todo esto era México en 1822. Cuando le llega la notificación a Fernando VII actúa como novio, pues sí, novio obsesivo despechado, no reconozco que nos separemos, tú eres mía para siempre y tú y yo somos uno mismo, wow, y demás cosas así bien tóxicas. Sucede en las relaciones sentimentales, sucede también en el ámbito de la historia de la política, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, quien va a beneficiarse de esa decisión, pues va a ser Agustín de Iturbide, quien se va a erigir como primer emperador de México, aprovechando que tenía cierta popularidad. ¿Sale? Así que bueno, aquí se instaura una monarquía constitucional, se intenta organizar al país, obviamente bajo una perspectiva conservadora, con privilegios a la iglesia, al ejército, aparentemente vamos a ser una constitución y demás cosas, pero pues no, resultó que no. Entonces, hay problemas, hay muchos problemas. No hay capital, hay un montón de territorios y regiones que no están habitados, hay crimen, no es algo nuevo. La cosa está fea, fea. Y para colmo de males, Agustín de Iturbide se, digamos que se fue se le subió el ego. ¿Sale? Y en consecuencia, pues los antiguos insurgentes que eran liberales dijeron, espérate, ¿no? Aquí va a cobrar fama un tal Antonio López de Santana. Llevan a cabo un levantamiento armado, algo muy clásico que va a ocurrir en el siglo XIX. Y chan, chan, chan. ¿Qué va a pasar? Que resulta que tumban al imperio y se forma un gobierno de transición llamado triunvirato, el primer triunvirato, que van a estar dos antiguos insurgentes, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria,
un español, Pedro Celestino Negrete, que se queda aquí a hacer, digamos, carrera, y se arma el primer Congreso Constituyente que va a dar pie a la primera Constitución Federal de 1824. La Constitución de 1824 va a traer como consecuencia la instauración de una república federal, es decir, cada estado es autónomo, tiene derecho a hacer sus propias leyes, se hace una terna para ver quién va a ser el presidente, es decir, votaciones, se presentan dos, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, gana Guadalupe Victoria, que es este cuate todo serio. Nicolás no es buen perdedor e intenta levantarse en armas contra su antiguo compañero de armas, eran cuates, los dos estuvieron bajo el mando de Morelos. Pero bueno, Guadalupe logra sofocar la rebelión y lo corre. Él, pues bueno, le toca la chamba de que de alguna manera algunos países reconozcan a México, trata de buscar recursos para echar a andar la economía, neutraliza una conspiración que apoyaba un intento de reconquista de España. Vaya, fue una gestión difícil, logra sacarla adelante. En 1828 se le acaba su mandato, se hacen elecciones, la élite conservadora mexicana, los ya centralistas, van a poner, no a ese señor, a otro vato que se llama Manuel Gómez Pedraza, los federalistas a Vicente Guerrero, gana Guerrero, pero le hacen un fraude, intentan poner a Pedraza, pero la gente se pone el tiro, queman hasta el mercado más famoso, hagan de cuenta que es como si quemaran una plaza comercial muy famosa y muy nice. Acá en México, no sé, sería Santa Fe, ¿no? Imagínense que quemaran un mercado del calibre de Santa Fe, que como ustedes sabrán, pues es una zona muy nice. Ahí en Tlaxcala hagan ahí sus analogías, igual en Veracruz, allá no está Jiménez, se nos fue. Entonces, Pedraza, para evitar conflictos civiles, le da la presidencia a Guerrero, Guerrero entra, también la tiene difícil para evitar que haya levantamientos armados. Ahora sí, pone a este señor como presidente, como vicepresidente, perdón, y le da a Antonio López de Santana, un general que después va a ser 11 veces presidente de la República, toda una fichita de Santana. El mando para que rechace el intento de reconquista española de 1829, logra hacerlo y eso le va a dar como cierta cierta popularidad, le va a dar un capital político. O sea, Santana comienza a ser un hombre importante. En ese mismo año tumban a Guerrero, los centralistas suben al poder, sube Anastasio a la presidencia, después lo quitan, después lo vuelven a poner. Les digo, un caos. Por esas mismas fechas, diversas zonas del país intentan levantarse en armas e incluso separarse de lo que es la República, entre ellas Yucatán, y se arma una nueva constitución conservadora que es la de las 7 leyes, que genera más problemas porque cancela la autonomía de los estados y eso no le va a gustar a Texas, que por cierto, por esa época se va a unir a Coahuila, más bien la unen a Coahuila, y Texas, que bueno, durante todo este tiempo ha recibido migrantes estadounidenses, al tener una población mayoritariamente anglosajona y por supuesto nada vinculada con lo que pasa en México, pues va a levantarse en armas, lucha por su independencia en la guerra de Texas, va a Santana y después de algunas victorias termina regándola super gacho en San Jacinto, el brother no pone centinelas. Y pues bueno, eso conlleva que Texas se independice de México, aunque no puede. Los tratados de Velasco refieren esa cuestión. También por esa época en los Estados Unidos hay una iniciativa de expansionismo militar, bueno, expansionismo territorial, perdón, que va a estar justificada por dos documentos.
el destino manifiesto y la doctrina Monroe. El destino manifiesto pues plantea que los Estados Unidos son lo más chingón y que por ello merecen llevar la democracia, la civilización a toda América. Y por otra parte, la doctrina Monroe plantea que los Estados Unidos no van a permitir que ninguna potencia europea intervenga en esta parte del continente. Muy a pesar de que países como Francia, Holanda, Gran Bretaña tienen territorios americanos ahí controlados, sobre todo en el Caribe. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe, todo pero bien hasta ahorita. Sí, por hace allá. rato mencionó, Ajá. sí, hace rato mencionó los insurgentes. ¿Me repite qué es eso? Es que de repente me confundo. A ver, bueno, los insurgentes fueron aquellos que pelearon por la independencia de la Nueva España y que ya en la vida independiente del país, de acuerdo con su ideología política, se integraron ya sea a los federalistas o a los centralistas. ¿Sale? Es algo así como que son los mexicanos. Ándale. Ok. Sí, 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 sí. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, México tiene muchas broncas, bastantes broncas. Y entre ellas, pues está el intento de Yucatán de separarse de México, algo que va a hacer varias veces. Incluso se va a ofrecer a los Estados Unidos como territorio, pero los gringos dijeron, no, hay mucho indio ahí, no, 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 no queremos. Y en el caso de Francia, pues bueno, ya para ese entonces hay un montón de deudas y ahí el pretexto pues fue la quema de una pastelería en donde el dueño pedía cantidades pues muy exageradas, la verdad. Ya para este entonces estaba Santana como presidente, una de sus tantas presidencias, y él le dijo, güey, a ver, sácale de sangre una piedra, ¿no? Y entonces este pastelero se va a quejar con su gobierno y en consecuencia mandan una flota de guerra, bombardean Veracruz, pobre Veracruz, le va a ir mal en estas épocas, ¿eh? Tiro por viaje me lo van a invadir. Y, y pues sí, obtienen su ganancia, por así decirlo. Y México pues estaba muy mal, muy, muy mal, bastante mal. Pasando eso, van a haber otros conflictos. En 1842, los conservadores vuelven a tomar el poder o aplican lo que se conoce como las bases orgánicas y me intentan arreglar las cosas, pero no, no les va a salir. Sale, así que la situación está bastante deprimente. Y para 1846
Lo que sucede es que México va a entrar en conflicto con los Estados Unidos por una disputa territorial, un problema fronterizo. Los gringos decían, no, la frontera con Texas está más al sur, en el río Bravo, y los mexicanos, no, ni madres, en el río Nueces. Y eso va a llevar a el estallido de la guerra de México con Estados Unidos, un conflicto doloroso en donde pues, son dos caras muy distintas de la moneda. México, Estados Unidos, perdón, con una incipiente industrialización, un, eh, un crecimiento demográfico brutal, un sistema político que si bien está empezando a tener broncas por motivo de la esclavitud, todavía tiene los suficientes resortes para mantenerse en pie. La guerra va a suceder 20 años después, menos, como 15. Y y además militarmente muy modernos, con una estructura. En contraparte, México, pues, agarrándose el chongo entre ellos a cada rato. Sí, un territorio mucho más grande, pero con una población relativamente pequeña. Estamos hablando que son 7 millones de mexicanos para estas épocas. En un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, poquitos, y la mayoría en el centro. Entonces imagínense zonas norteñas como Nuevo México, California, Texas, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila. Tu vecino te queda como 40 minutos, ¿no? Agréguenle que económicamente no va bien, socialmente está dividida. Vaya, México, un desmadre. Sin embargo, van a haber actos de valor. Hubieron casos de, sobre todo las masas, son las que van a ofrecer una resistencia brutal. Van a estar a punto de ganarle a los gringos, batallas como la Angostura, por ejemplo, Lomas de Padierna, ya aquí en Ciudad de México, es en donde los gringos estuvieron más cerca de la derrota, pero la falta de coordinación entre los mandos militares mexicanos, que además habían celos entre ellos, la deficiencia armamentística y la baja calidad del ejército mexicano, había muy poco soldado profesional, pues llevó a que al final los derrotaran. Muy a pesar de que, les digo, van a haber actos de valor como la integración del batallón de San Patricio a las fuerzas mexicanas. Los patricios van a ser un grupo de europeos, mayoritariamente irlandeses, que van a desertar del ejército estadounidense para sumarse a las fuerzas mexicanas. También tenemos la resistencia que se va a dar en la Ciudad de México. Vaya, el soldado de pie, pese a todo, va a intentar dar lo mejor. Y en algunos casos estuvieron así de obtener su meta, pero las contradicciones, la división que había en el país, y pues también que no había una idea muy clara de lo que era México, una conciencia nacional, como le llaman, pues lleva a la derrota. Al final, pues bueno, esto va a oficializarse con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y mientras que los Estados Unidos con esos territorios van a elevarse ya de manera definitiva a una potencia eh, regional primero y paulatinamente mundial, México pues sigue en el caos político. Se llevan a cabo unas elecciones en donde entra un tal José María Salas, una persona sumamente honesta, de entre lo que cabe de los mejores presidentes que tuvo el país, pero se muere. Y va a suceder el otro fulano que era igual de honesto, pero entonces aquí los conservadores traen a Santana. Y Santana toma el poder en el 53, un vato que ya para esas fechas el güey tiene delirios de grandeza, y va a empezar a generar mala leche, la verdad. Va a elevar los impuestos, perseguir a sus opositores, vaya, un montón de cosas que pues al final eso va a traducirse en el estallido de una revolución liberal. Y la cúspide de todo pues va a ser la venta de la mesilla. ¿Sale? Entonces, ese es hasta el momento lo que es los primeros años de vida independiente.
No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. Líneas del tiempo les va a servir aquí muchísimo. Cuadros comparativos también. Para recordar, profesor, o no, ahorita no se me viene a la mente que lo hayamos visto en la clase, pero algo así recuerdo en la escuela que dijeron que cuando se independizó México, su primer presidente siguió siendo de España. No, 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 no. Recuerda que cuando se independizó México, su primera forma de gobierno fue el imperio. Que primero en lo que aparentemente llega un monarca español, que a lo mejor ahí está la confusión, pues va a estar una regencia compuesta por mexicanos y españoles. Como no llega ese monarca porque España no reconoce la independencia, es cuando entra Agustín de Iturbide. Hay aguas con eso, Angie. ¿Alguna otra duda, niñas? En el último comentario de Estados Unidos obliga a México, ¿por qué Estados Unidos obliga a México Porque le a gana la vender el guerra. territorio de la Mesilla? Ah, porque la amenaza con invasión. O sea, casi casi es, Antonio, quiero más, quiero la mesilla. Me dicen que es muy rica. Te ofrezco $750,000. Al principio Antonio, en su soberbia, le dijo, no, güey, ¿por qué te tengo que vender más territorio mexicano? Si hace 6 años me quitaste un montón. Bueno, 5. Ah, no, te invado. Bueno, ¿cuánto me dijiste que me ibas a dar? Y el angelito de Antonio López de Santana, cuando recibe los $750,000 por un territorio que ahora vale millones, o billones quizá, pues resulta, Millones. ujú, pues resulta que el güey se clava $250,000. Así es que eso de la corrupción también no es algo nuevo. Y ya va a sumar las piedritas para que la facción liberal se le levanten armas en 1854. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vámonos con el tema que pues va a servirnos de base de lo que fue. Déjame ver si se habla esto. Está escondidita esta. Yo creo que estaba nervioso porque no quería salir. Pues vamos a ver lo que es México a mediados del siglo XIX. Ahora sí, aquí entra el polémico Juárez, que a mí en lo personal me cae bien. Solo que últimamente le han dado por hablar mal de él y muy a favor, sospecho que mucho a favor de Maxi. Vamos a un periodo muy interesante. ¿Sale? Entonces, bien, a manera de introducción, pues ya han notado que la dictadura de Antonio López de Santana, este último periodo de su gobierno, pues ya, el acabose, ya es el clímax de la inestabilidad.
Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta segunda generación de liberales que ya se van a constituir como el Partido Liberal van a levantarse en armas, van a lograrlo vencer y eso va a dar la posibilidad de instaurar un régimen liberal que va a redactar una nueva constitución, que va a ser la famosísima Constitución del 57, que bueno, tristemente no va a cumplir sus cometidos porque los conservadores la van a mandar al carajo y bueno, otra vez entramos a una guerra civil y esa guerra civil va a ser el preludio de una segunda intervención francesa y de un segundo intento de poner un imperio aquí en México con Maximiliano de Habsburgo. Así es que lo que vamos a ver ahorita en estos pocos minutos es comprender este contraste del periodo histórico que sigue habiendo bastantes problemas. Lo que sí es el reconocimiento de la Constitución del 57, las leyes de reforma y al final pues entender por qué los conservadores van a defender su proyecto de nación a través del plan de Tacubaya, que es lo que va a dar inicio a esta guerra de reforma de los 3 años y paulatinamente el segundo imperio. ¿Sale? ¿Comentarios? No, profe. Alma, Angélica. No, profe. Aún no, profe. Bueno, entonces estamos con la revolución de Ayutla, que básicamente es este movimiento que va a ser en contra de los excesos de su Alteza Serenísima. Ese Alteza Serenísima no es otro compa que este señor Antonio López de Santana, que ya tenía hasta el copete a medio mundo. ¿Sale? Ganan. El movimiento pues estuvo liderado por este señor que ya estaba medio viejito, Juan Álvarez, imagínense, de joven, peleó al lado de Morelos, y este que dicen que se parece a mí, que yo creo que me he dejado la barba y el bigote para hacer cosplay. Ignacio Comonfort. ¿Hay algún parecido? Sí. Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, espero que no en la suerte, porque el pobre metió unas babosadas que bueno, ahorita les voy a platicar. Les digo que la historia de México tiene su toque chusco. Termina la revolución del 47 y Juan Álvarez, que ya está viejito, nada más va a estar como 20 días ahí en la presidencia, va como que organiza el pedo, dice, no es tanto desmadre, yo ya estoy ruco para esto, me regreso a Guerrero, que era prácticamente su feudo, y deja a este señor, que dicen que se parece a mí, como presidente de la República. Lo que va a hacer Comonfort, que es un liberal moderado, es reprimir levantamientos conservadores en Puebla y Querétaro, otra vez, por ahí andaba ya Tomás Mejía, y la conformación de un Congreso Constituyente, que va a dar pie a la formación de la Constitución Liberal del 57, que bueno, va a retomar muchas cosas de la del 24, como el federalismo, las elecciones universales, pero va a agregar cosas bien interesantes. Se va a suprimir los privilegios de la iglesia, se va a hablar de una tolerancia religiosa, va a reducir muchos de los delitos que se penaban con la muerte a unos pocos, va a ser una reorganización política del país. O sea, la Constitución del 57 va a intentar implementar un nuevo orden. Dato cultural, se va a publicar el 5 de febrero, como sucedió con la del 17. Fíjense qué interesante. Pero, como les decía, a la facción conservadora no le va a gustar. No le va a gustar. Y Félix María Zuluaga, quien por cierto es compita de Ignacio Comonfort, van a va a levantarse en armas con el plan de Tacubaya. Y aquí les explico un poco el meme. Comonfort veía que el país no aguantaba otra guerra civil y a toda costa intentaba detenerla. Pero estaba entre la espada y la pared. Si traicionaba la Constitución,
su compita, Félix Manuel Zuluaga, iba a seguir levantando en armas y eso conllevaría a una guerra civil. Si renuncia a la Constitución, el güey vale más. Entonces él dice, bueno, no quiero estar, porque su mamá era ultracatólica y su mamá le dijo que se iba a ir al infierno y no le iba a hablar. Que la mamá para el mexicano es un montón, vale mucho. Entonces, con un intento de evitar una guerra civil, reconciliarse con su compadre y de paso con su mamá, Ignacio Comonfort va a renunciar a la presidencia, se suma al plan de Tacubaya y va a encerrar a Benito Juárez y otros liberales que están de acuerdo con él. Pero como aún así ni se reconcilió con su mamá ni con su mejor amigo y no evitó una guerra civil, entonces no le salió y libera a Juárez y huye del país. Así es que cuando ustedes escuchen la palabra, dícese de aquella acción en la que quieres arreglar un problema y terminas haciendo lo peor. Es como parte de la familia gramatical del Cruz Azulear. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es el origen del meme, porque estamos viendo que Ignacio Comonfort se hizo un autogolpe de estado. ¿Quién chingados? ¿En qué historia de un país hay un compa que se hace un autogolpe de estado? Pues está canijo, ¿no? Entonces, se ve este güey, deja más fuerte el cagadero, y Benito Juárez, que en ese entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia, va a decir, no, si ese canijo no tuvo los pantalones, yo sí. Y yo represento el gobierno legítimo, gobierno constitucional. No vamos a dejarle a los militarzotes ni a los clérigos que sigan haciendo sus desmadres. Y se va a enfrentar contra Félix María Zuluaga y después contra Miguel Miramón, quien va a sustituir a Félix en el mando de los conservadores. Y bienvenidos a la Guerra de los 3 años. Aquí así estaba el país, con el combate. O sea, vean, está complicadito. Ahora, ¿cuáles son las características de esos grupos? Bueno, la mayoría del ejército profesional, si es que así puede llamarse esa tropa, va a volverse conservadora. Va a tener el apoyo de la iglesia, lo cual viene con dinero. Muchos de los oficiales que habían agarrado pues experiencia en combate a los americanos durante la guerra del 47 van a volverse a favor del ala conservadora y va a tener el reconocimiento de algunos países extranjeros, como es el caso de Francia y de España. Los liberales pues van a estar apoyados mayoritariamente por la gente común, que bueno, pese a todo, el sistema liberal lo que va a permitir, por ejemplo, a varias comunidades indígenas a defender sus derechos. Por eso vemos la presencia de figuras de ese origen étnico del lado liberal, aunque también lo hubo del lado conservador indígenas que pelean a favor de este grupo. Pues tenemos a Manuel Lozada, también conocido como el Tigre del Nayar, o a Tomás Mejía, que era un indígena otomí de Querétaro y que incluso va a estar con Maximiliano y va a ser uno de los que mueren fusilados en el Cerro de las Campanas. No, volviendo al caso de los liberales, pues van a andar a salto de mata, no van a tener ni recursos ni experiencia militar. La mayoría de los militares que van a ser liberales, pues eran gente de otros oficios. Porfirio Díaz, que a sus 28 años va a sumarse al lado liberal junto con su hermano Félix, su hermano menor. Pues el güey era seminarista, iba a ser cura, no iba a ser militar, pero bueno, le gustaron los chingadazos y prefirió irse para allá. Jesús González Ortega, que fue el que venció a Miramón en Calculapan, el cuate era escribano, Santos Degollado, otro militar muy importante de la facción conservadora, creo que escribano. Realmente van a ser pocos los militares de carrera que se van a volcar al lado liberal. Dentro de los más destacados está
Leandro Valle. Bueno, ya de ahí, pues ellos van a defender la aplicación de la Constitución. Los conservadores Ciudad de México van a andar a Salto de Mata y se van a establecer en Veracruz, y aquí algo muy importante, las leyes de reforma. También ambas facciones van a buscar apoyos en el extranjero. Los liberales con los Estados Unidos, y ahí van a intentar, bueno, unos liberales van a intentar pues coquetear con los gringos a través del Tratado McLean-Ocampo, en el que ofrecen a cambio de armas y dinero, pues prácticamente todo el norte mexicano. Afortunadamente eso no se dio. Y Juárez no sabía de eso, ¿eh? Para que por ahí no caigan en esas broncas. No, es que pinche Juárez, vendedor. No, no es cierto. Ese es un mito. No estaba enterado. Y él, de hecho, no aprobó esa iniciativa. La otra iniciativa conservadora va a ser nada más y nada menos que el Tratado Mon Almonte, que va a plantear que España mande una flota de guerra y armas a cambio de dinero. Afortunadamente tampoco se va a aplicar. ¿Sale? Bueno, en medio de todo eso vienen las leyes de reforma. Y pues con eso es lo que se intenta es secularizar el Estado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, bien. Ahora, al final ganan los liberales, Nate calcula el PAN y pues aplican una ley de amnistía hacia los conservadores, excepto hacia los líderes. Y además, pues ven que el país está jodidísimo. Entonces, no ven más remedio que suspender paulatinamente los pagos a Inglaterra, España y Francia, pues para de alguna manera reactivar la economía, porque el poco dinero se iba para los extranjeros. Fíjense en qué situación tan lamentable estaba el país. En el Inter, pues van a haber grupos conservadores que van a seguir jodiendo. Y de hecho, lo que va a pasar es que ahí van a morir algunos, liberales importantes. O sea, el país no está estable a pesar de que perdieron la guerra. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y bueno, aquí México salva más o menos parte del asunto porque van a permitir, bueno, va a negociar con Inglaterra y con España el reacomodo de la deuda. Afortunadamente, con los tratados de la soledad, pero tristemente
los franceses no, y es cuando se da la segunda invasión, que bueno, va a ser un proyecto político que va a avalar Napoleón III en alianza con lo que es, ¿cómo se llama? Mm, con los conservadores. La finalidad de la intervención, pues, es crear un protectorado francés que sirviera de contención a las aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos, aprovechando que, pues, los Estados Unidos estuvieran en guerras civiles. ¿Sale? Y bueno, aquí pues sabemos que el primer intento de el primer intento no va a cuajar, ya saben, de hecho, mañana se festeja esta famosa batalla, la batalla de 5 de mayo en Puebla, que va a detener momentáneamente a la invasión francesa. La va a detener, pero pues desafortunadamente llegan un año después, Zaragoza ya muerto, pese a una heroica resistencia, sí llegan a tomar Puebla, y de ahí poco a poco comienzan a ocupar las principales plazas del país. No obstante, la gente que afina a Juárez, que vamos a llamar aquí republicanos, van a hacer una guerra de guerrillas que paulatinamente van a desgastar al ejército invasor. En el caso del imperio, bueno, esto se formaliza con los tratados de Miramar, en donde Maximiliano elige, más bien acepta la corona, y ñaca, 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 a pesar de que tiene tendencias liberales y acepta las leyes de reforma, lo cual va a involucrar que el país, perdón, que Maximiliano tenga broncas con los conservadores, no se va a dejar. A pesar de esto, el imperio no cuaja, a los franceses les resulta muy caro, y poco a poco esas guerrillas republicanas se terminan convirtiendo en ejércitos que van a comenzar a vencer a los franceses. De tal manera que para 1857, perdón, para 1867, 10 años después de la promulgación de la Consti, pues ya los franceses se van, porque además, si ustedes recordarán, en esa época Prusia está en proceso de unificación, y eso hace que pues Francia requiera de las tropas que tiene en México. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto se acaba la aventura del Segundo Imperio. Ya definitivamente los conservadores están hechos popó, y entra lo que se conoce como República Restaurada, en donde ya los liberales toman el poder. Juárez se perpetúa en la presidencia. Eso ya no le está gustando a algunos de sus compañeros, y eso, pues ni modo, va a derivar en algunos levantamientos que Juárez va a dominar. Uno de ellos es el de Porfirio Díaz con el Plan de la Noria.
Y en el 72 Juárez se muere, entra Sebastián Lerdo de Tejada. Quizá aquí lo más destacado es la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barreda, quien trae las ideas de Comte a México, o sea, es el positivismo. Y también terminar de construir el primer ferrocarril que conecta Veracruz con México. Así es que si se tarda el Metrobús o algo así, no, no es casualidad. Sale, así que bueno, con eso queda todo. Y para 1876, este señor, que es Sebastián Lerdo de Tejada, ay, se me quedó. Este señorito, que es Lerdo de Tejada, pues quiere mantenerse en la presidencia, pero pues como que Porfirio Díaz, que regresa a la vida privada, dice, no, no, me toca, compañerito, me toca. Y se levanta en armas con el de Tuxtepec, dato cultural. El lema de ambos es no reelección, tanto el de la Noria como el de Tuxtepec, que es no reelección, y logra tumbar a Porfirio Díaz. Perdona, a Sebastián Lerdo de Tejada. Y tarán, con eso pues llegamos a la parte del porfiriato. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? No, profesor. No, pues bueno. Sin más, les agradezco mucho su atención y nos vemos el siguiente lunes con la última clase de literatura. Probablemente ahí desarrollemos algo de historia. La verdad es que ha habido una muy baja entrada de filosofía. No sé si incluso siga, pero en caso de que no, para no estar tan intensos con la última clase de Historia de México, pues propondría que nos vamos a la Historia de México. Ahí más bien dependen sus compañeros de área 4, que bueno, la verdad es que son poquitos en relación a lo que aparentemente hay en lista, y así que digamos activos, pues tampoco no están. Así que en fin, eso ya lo iremos. Si no, hasta el jueves, que veamos Porfiriato, Revolución, me parece que es de lo más concreto. Y para no dejarlas colgando, les voy a dejar dos videos que tienen que ver con el México contemporáneo. ¿Sale? Que bueno, ese tema considera la Angélica porque sí está contemplado en el poli. El poli no es historia de México como tal, es más bien historia política de México o estructura socioeconómica. Entonces esos temas sí los tienes que tener presentes. Y hasta donde sea hablar de estructura socioeconómica, aunque te ponen de colonia hasta nuestros días, se carga un poquito más hacia el presente. No sé si has checado la guía del poli. Sí, profesor, algo. Entonces ahí tómalo en cuenta. ¿Va? Pues bueno, sin más, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, que estén bien y ojalá pues sean más activas en su participación, porque si no, insisto, estamos navegando sin timón, ¿vale? Y ojo también con esas técnicas de estudio, que a estas alturas sí ya es peligroso que tengan esos huecos, ¿no? Entonces, procúrenlo, por favor. Que tengan una buena noche, un excelente fin de semana. Gracias Gracias igualmente. igualmente. Hasta luego, bye. Hasta